Bueno, llegamos a la última parte de este primer módulo a cargo mío, con el tema 4, donde vamos a analizar otros aspectos de interés que genera el contrato de seguros, específicamente relacionados con temas del régimen de solvencia que deben mantener las compañías de seguros, todo el tema de resolución de reclamaciones, de quejas, de solicitudes que plantee el consumidor de seguros. Y un tema que no es menos importante, que tiene que ver con todo lo que es el comportamiento ético y la conducta, tanto de aseguradoras como de los intermediarios en el mercado de seguros como sus principales participantes, ¿verdad? Entonces, a través de de esta última sesión de trabajo, vamos a hacer ese recorrido. El régimen de solvencia de las aseguradoras es importante porque es aquel que deben cumplir todas las entidades aseguradoras y aquellas reaseguradoras que fuesen autorizadas en Costa Rica, eh, que establece todo el régimen que va a garantizar que la actividad aseguradora que desarrolla esta empresa lo hace de manera suficiente con la capacidad financiera razonable y necesaria para hacerle frente a las obligaciones que ha asumido. Recordemos que conforme el artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, entendemos por actividad aseguradora, ¿verdad? Aquella transferencia del riesgo a cambio de una prima y con la idea de que se disperse en ese colectivo toda esa carga económica que puede generar la ocurrencia eventual de esos riesgos. La entidad aseguradora entonces que acepta esa transferencia se obliga contractualmente, ¿verdad? Que ese es todo el tema que hemos manejado del contrato de seguros para entenderlo a cabalidad y en su mayor detalle. Se obliga, ante el acaecimiento de ese riesgo, a indemnizar al beneficiario de la cobertura por las pérdidas económicas sufridas o a compensar un capital, una renta u otras prestaciones. Entonces, a manera de refrescamiento, tenemos acá los elementos de la actividad aseguradora, donde uno primero está todo lo que tiene que ver con la transferencia del riesgo asegurable, ¿verdad? Que debe venir de un tercero, que pasa por un proceso de selección de riesgos que estudiamos en el tema uno, cómo es que la aseguradora estructura todo su negocio, ¿verdad? Y cómo es que define qué riesgo asume y qué riesgo no tiene capacidad de hacerlo. Y lo hace a través de el poder ofrecer una actividad aseguradora luego de seguir un proceso de autorización ante el regulador local. Se dispersa en un colectivo esa carga económica que pueden generar los riesgos al materializarse, basado en sus estadísticas, en sus probabilidades, en sus cálculos matemáticos, con base en la ley de los grandes números y a su vez con políticas de cesión y retrocesión del riesgo para distribuirlo de una manera más homogénea, recuerdan, por tipo de riesgo, por tipo de segmento, etcétera. Y todo a cambio del cobro de una prima que es calculada actuarialmente sobre una base de supuestos y parámetros que deben ser previamente establecidos por la aseguradora. ¿De qué se parte en esta actividad? De que existe un contrato, ¿verdad? Un contrato que tiene como sus componentes una serie de documentos que forman la póliza, ¿verdad? Que la póliza es aquel instrumento que documenta, que le da fe probatoria, por decirlo así, a la relación contractual existente entre un tomador de seguro y una entidad aseguradora. Y donde los documentos más relevantes son la solicitud del seguro que plantea el tomador, la oferta o propuesta de seguro que le hace la aseguradora y finalmente la póliza que suscriben, ¿verdad? Que se compone de aquellas cláusulas o condiciones generales, particulares y eventualmente especiales. ¿A qué se obliga? Pues hay dos formas de generar esa obligación, a través de la indemnización para el caso de los seguros de daños o a través de la compensación para el caso de seguros de vida y de sobrevivencia, ¿verdad? Por ejemplo, seguros personales. ¿Cómo funcionaba el negocio técnicamente de los seguros? Pues básicamente analizamos que hay una serie de ingresos, se tiene un capital mínimo que deben tener las compañías, unos ingresos por primas, ingresos financieros de la inversión que se hace de esos recursos, ¿verdad? Que no se mantienen ociosos, sino que más bien se tiene toda una política de gestión de los mismos para irlos pues engrosando y de esa manera entonces hacerle frente a los egresos, empezando por los gastos administrativos, comisiones que deba cancelar en el ejercicio de esa actividad, por supuesto, primas de reaseguro en caso de que haya alguna cesión o transferencia de riesgo a su vez hacia una reaseguradora y claro está los siniestros.
Y aspectos críticos que no se pueden olvidar en todo este funcionamiento del negocio: la necesidad de tener un volumen de capital suficiente que sirva de respaldo y que le dé solvencia o muestra de la solvencia que tiene la compañía, un proceso claro y transparente de selección de riesgos y técnicamente sustentado, una optimización de los costos operativos, porque en todo caso, de lo contrario, no va a ser un negocio rentable, una buena planificación de la estrategia comercial, cómo se va a trabajar desde la perspectiva de socios comerciales como los intermediarios y socios o aliados estratégicos como las reaseguradoras para efecto de aumentar la capacidad financiera para asumir riesgos y por supuesto llevarle el pulso a el comportamiento de los riesgos que se están asumiendo. Por eso es que el sistema de gestión de riesgos dentro de una empresa aseguradora, dentro de todas, pero particularmente dentro de una empresa aseguradora, es vital llevarle el pulso, a ver cómo se están comportando las provisiones, las reservas técnicas y la siniestralidad de la cartera que se toma. Recordar que para la determinación de la prima, ¿verdad? Siempre se tiene una prima técnica, que es la prima que llama de inventario, más una utilidad, que es el recargo, ¿verdad? Por utilidad que se le agrega para efectos de determinar lo que va a ser la prima comercial y que es la que conoce en última instancia el consumidor. Esa prima técnica, recordar que está compuesta por la prima pura, la prima de riesgo, es decir, lo que me cuesta a mí asumir el riesgo de un tercero, un recargo de seguridad por la fluctuación que esos escenarios pudiesen tener eventualmente y los costos operativos, que definitivamente tengo que hacerle un recargo por esos gastos que no los puedo obviar porque son propios de mi operación, y donde voy a tener los costos administrativos puramente, los costos de distribución, donde tenemos ahí comisiones de cobro, comisiones para los intermediarios y cualquier otro costo implícito en la estructuración de mi negocio. Evidentemente, todos esos requisitos, esos recursos que se captan por la colocación de seguros y que se constituyen como ingresos por primas, tienen todo una serie de lineamientos para su gestión. Hay todo un régimen de inversiones que regula a las aseguradoras. Es importante que ellos mantengan sus inversiones en activos elegibles, según los define la normativa propiamente de la Superintendencia y la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Es importante que respaldan estas inversiones las provisiones técnicas, las reservas, los requerimientos del capital, ¿verdad? Y recordar que hay unos mínimos que no se pueden violar o disminuir más allá de los límites regulatorios, puesto que lo contrario implicaría incurrir una falta de cumplimiento a requisitos de funcionamiento y por ende verse expuesto a sanciones o incluso a la suspensión de la actividad. Es importante que toda esa estructuración de la política de inversión esté consciente o consonante más bien con la política de gestión de riesgos, con la liquidez, con las necesidades de calce de plazos que se tiene con respecto al comportamiento de las pólizas que se tienen colocadas. Importante recordar que las inversiones tienen todo un marco de principios que los regulan. Es importante que las aseguradoras tienen que administrar sus inversiones de forma sana, prudente y en todo momento identificando, midiendo, controlando y gestionando los riesgos. Por eso es que estas entidades tienen que hacer una declaratoria de tolerancia al riesgo y ver cuánto riesgo están dispuestas a asumir y cómo lo van a gestionar, cómo van a gestionar el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo estratégico y así cualquier otro riesgo que pueda impactar su portafolio y por ende sus resultados. Los valores pueden ser de oferta pública, valores individuales emitidos por entidades supervisadas por la SUGEF, y también pueden ser valores del Banco Central, valores comerciales y de oferta privada. Pueden participar directamente en Banco Central y en Hacienda, en las colocaciones que ellos definan. Algo importante es que el reglamento de inversiones que les aplica a ellos no tiene como cajones o topes máximos de porcentaje, sino que ellos son libres de establecer su estrategia de inversiones. Sin embargo, ello debe ser consistente, responder a esas políticas de gestión de riesgos y a ese comportamiento de su cartera de seguros colocada.
Y todo esto está sujeto a un régimen de regulación y supervisión bastante estricto, con reglas sobre solvencia, sobre suficiencia de capital o transferencia de riesgo. Hay reglas para ese manejo de inversiones y la colocación. Y el incumplimiento de todo este régimen financiero puede conllevar a la sanción administrativa o incluso a la intervención de las entidades. Todo eso está regulado primordialmente en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que establece todo lo que tiene que tener en términos generales el régimen de solvencia. De hecho, el artículo 10 es el que lo concibe y establece que el Consejo Nacional, o sea, el CONACYF, es el que define mediante reglamento todas las normas, los requerimientos del régimen de suficiencia de capital y solvencia que deben cumplir en todo momento, ¿verdad? No es solo en algún momento para la autorización, sino que es durante todo el ejercicio de la actividad las entidades aseguradoras. Y que para ello el Consejo, al estructurar ese reglamento, observaba hipótesis prudentes y razonables, así como las prácticas internacionalmente aceptadas. Vean que aquí se hace otra referencia a los estándares internacionales y, por supuesto, les tengo que contar que en los principios de supervisión de la IAIS, ¿verdad? La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, hay una serie de principios relacionados con todo lo que tiene que ver capital, con inversiones, con provisiones técnicas, con reservas, y eso es lo que inspira toda esta regulación. El reglamento es el que viene a desarrollar entonces la determinación de cuánto capital ocupan tener como mínimo, más allá del capital social, como mínimo de funcionamiento, las aseguradoras, cómo se constituyen las provisiones técnicas y las reservas, así como la estructuración de ese régimen de inversión de los activos que las respaldan, cómo se dan las reglas de valoración de los activos y los pasivos para que las entidades aseguradoras y reaseguradoras lo apliquen, y los niveles de alerta temprana que alertan o que avisan a la superintendencia la necesidad de tomar alguna medida preventiva, correctiva o sancionatoria, según corresponda. Es así como entonces, de los artículos 10 al 15 de la ley, encontramos todo lo que tiene que ver con lo que conocemos como el régimen de solvencia de las compañías. Las provisiones técnicas en sí son todas estas provisiones, estas reservas de dinero que deben tener las aseguradoras para hacerle frente a las obligaciones asumidas, ¿verdad? Las obligaciones que derivan de los contratos, así como a todos los gastos que tengan relación con el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces se deben calcular para todo el plazo en el que están vigentes esas obligaciones, independientemente del tipo de póliza, independientemente de la modalidad de pago. Todo lo que es provisiones y reservas son parte del pasivo de una aseguradora, porque es algo que lo deben, ¿verdad? Todavía no sabemos hasta que se manifieste el riesgo o venza el contrato, sabemos que esa plata puede ser liberada por parte de la aseguradora. Antes de eso, tienen que estar resguardadas y cumpliendo con todos los parámetros específicos para cada provisión que se han establecido en el reglamento, este reglamento del CONACYT, y que les adelanto es el reglamento sobre solvencia, que es el SUGES 02 13, es el reglamento que establece todo ese marco de pues, supervisión financiera que reciben las aseguradoras. El cálculo de provisiones es importante decir que las entidades las segmentan por obligaciones en grupos de riesgo homogéneo y como mínimo por líneas de seguros, ¿verdad? No se hace una mezcla para todos los tipos de seguros y todos los tipos de riesgos que se asumen, sino que así como también la aseguradora al estructurar sus proyectos, sus negocios, sus productos, hace una segmentación para homogeneizar en la mayor cantidad posible a nivel cualitativo y cuantitativo los riesgos, a nivel de provisiones técnicas se debe hacer de la misma manera. Las reservas, por su parte, son igual, pues ciertos dineros que tienen que mantener en el pasivo las aseguradoras, pero para hacerle frente a los riesgos que la actividad aseguradora per se amerita. El requerimiento de capital es un requerimiento de recursos que debe tener disponibles la aseguradora para hacerle frente al nivel de riesgo que se asume con recursos propios, y se regula también todo lo que tiene que ver con
los temas de inversión obligatoria, ¿verdad? No se les permite tener la plata ociosa ahí o sin invertir, sino que se trata de maximizar la rentabilidad posible y se establecen también los grados de riesgo o los niveles, ¿verdad?, de intervención que puede tener la superintendencia. Ese reglamento de solvencia, el SUGES 0213, es el que ya hace una determinación más puntual con fórmulas, con ciertas reglas más específicas para establecer cómo se define el balance para los fines de solvencia, cuáles cuentas o partidas contables suman, cuáles restan, porque no todo lo que posee la aseguradora es contabilizado para efectos del régimen de solvencia. Por supuesto que en la contabilidad se lleva el registro de todas las partidas importantes, pero de aquello que la aseguradora pueda disponer fácilmente, se le resta, se elimina del capital que se toma para efectos de el cálculo de la solvencia de la compañía. De hecho, ellos se les habla de capital primario, capital secundario, según una serie de partidas contables que se incluyen en cada una de estas clasificaciones. Y de esa manera, entonces, se regula en este reglamento también todo lo que tiene que ver con provisiones técnicas, ese requerimiento de capital que les comentaba, y reservas tanto obligatorias como voluntarias que defina la aseguradora tener y que ya las vamos a comentar un poquito más. En el balance entonces de una aseguradora para fines de solvencia, tenemos que se tiene una serie de activos, pero que esos activos, ¿verdad?, tienen su contraparte en una posición financiera de pasivo, donde se cuentan los pasivos con todo el régimen de provisiones técnicas, cualquier otro pasivo que se tenga ahí como las reservas, ¿verdad? Y dentro del patrimonio está el capital base, que es el capital primario más el secundario, con el cual se va a calcular el índice de suficiencia de capital, que es uno de los parámetros más sensibles para efectos de la supervisión que ejecuta la Superintendencia General de Seguros. Como veíamos, las provisiones técnicas representan ese valor de las obligaciones con los asegurados. Es el valor de los contratos que tienen suscritos, de aquellos contratos vigentes, así como del valor de siniestros ya ocurridos, pero que la aseguradora no se ha enterado aún. El reglamento exige las siguientes. Hay una provisión para prima no devengada por insuficiencia de prima, provisión de seguros personales, provisión para siniestros, participación en beneficios, provisiones de seguros en los que el riesgo de inversión lo asume el tomador y la provisión de riesgos catastróficos. Para cada una de ellas, esa letrita que les pongo ahí, PT1, PT2, PT3, etcétera, es el número de anexo del reglamento que detalla específicamente la forma de cálculo y los parámetros o factores, su definición para un cálculo exactamente igual en todas las aseguradoras. Es decir, se toman los mismos factores y por supuesto que se diferenciarán o difieren en los resultados por la información propia de cada una de ellas, pero los parámetros están bastante estandarizados de forma tal que la información que se produzca sea comparable. Por su parte, existe un requerimiento de capital. Se llama el índice de suficiencia de capital, el ISC. Este índice refleja la capacidad que tiene la entidad para hacerle frente a los riesgos de pérdida a los que está expuesto. Es un índice definido en el artículo 12 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros y esto es siguiendo una práctica internacional, ¿verdad?, que requiere capital para la cobertura de los riesgos técnicos en función del volumen que tienen las provisiones técnicas registradas. Entonces es así como se cubre en el capital base, capital primario y capital secundario, que son una serie de partidas contables, y en el requerimiento de capital una serie de reservas técnicas por los riesgos general de activos, riesgo operativo, riesgo de seguros personales, riesgo de seguros generales, riesgo de reaseguro cedido y riesgo catastrófico. Y de igual forma que en la anterior, estas siglas RCS y un número responde al anexo del reglamento que define su forma de cálculo. Entonces, de esa manera, sumando el capital primario y secundario y abajo haciendo una fórmula para calcular ese requerimiento de capital con base en las reservas técnicas calculadas, es que se saca el índice de solvencia de capital y que ya lo vamos, de suficiencia de capital, perdón, y que ya lo vamos a ilustrar
cómo están los resultados y cómo es que funciona en el mercado. Pero antes vamos a dejar expuesta acá la definición de las provisiones para que por lo menos ustedes tengan una noción teórica de qué tipo de provisiones y por qué es que es tan importante para las aseguradoras, una vez colocados los productos de seguros mediante las pólizas suscritas, llevarle muy fino el pulso a la ocurrencia o no de siniestros y a la vigencia de los contratos, su vencimiento, su prórroga, su renovación, su modificación. La provisión para la prima no devengada es importante, que es recordar que la prima no devengada es aquella que uno tiene derecho a recuperar cuando por alguna razón canceló anticipadamente el seguro. Entonces uno hace las provisiones, los cálculos, todas las probabilidades, el cálculo de primas, el cálculo de ingresos al tomar un riesgo, asumiendo que va a tener una duración preestablecida en el contrato. Pero puede suceder que haya una rescisión unilateral por alguna de las partes y por lo general es de parte del consumidor. ¿Qué pasa entonces? Que todo ese ingreso que yo tuve previsto para hacerle frente a mi colectivo de riesgos se va a ver afectado. Entonces hay una serie de primas o de ingresos por prima que yo voy a tener que devolverle al consumidor que me la pagó de más en tanto la vigencia del contrato termina de una forma anticipada. Y entonces la base de cálculo de esta provisión es la prima comercial, quitándole el recargo de seguridad. Y entonces esa prima corresponde al periodo de aseguramiento desde la entrada en vigencia de la póliza hasta su vencimiento. Entonces, aquí lo importante es que se vaya haciendo una reserva por aquellas primas que eventualmente yo tenga que devolver, de forma tal que entonces no me esté afectando la masa crítica de recursos que estoy usando al día, ¿verdad? Para hacerle frente a los siniestros que a ese día se van manifestando. Otra provisión es la insuficiencia de primas. ¿Qué pasa si la prima que yo estoy cobrando resultó ser insuficiente para hacerle frente a las obligaciones, ¿verdad? Entonces, esta en parte complementa a la anterior. ¿Qué pasa si por yo estar devolviendo primas de productos que me están cancelando anticipadamente, no tengo los suficientes recursos para hacerle frente a los siniestros? Hecho mano de esta provisión, ¿verdad? Y entonces, acá, en la medida en que la provisión de prima no devengada no sea suficiente para reflejar la valoración de todos los riesgos y los gastos que tiene que cubrir la aseguradora, por ese periodo correspondiente, periodo de cobertura no transcurrido a la fecha de cálculo, este monto de esta provisión de insuficiencia prima se calcula de manera adicional. Provisión de seguros personales. Acá en los seguros personales se hace una provisión que se llama provisión matemática. Eso se hace prima a prima, tratando de utilizar la información específica de cada asegurado, para todas sus condiciones personales de edad, estado de salud, la prima, suma asegurada, cualquier variable que pueda incidir o influir en el cálculo de las primas que se estaban cobrando por ese tipo de seguros. Y esto corresponde entonces a esa diferencia entre el valor actuarial de las obligaciones futuras de la entidad y el valor actuarial de las obligaciones futuras del asegurado, es decir, de las primas, para ver cómo va ese comportamiento. Otra provisión es la provisión de siniestros. Este tiene que representar la totalidad de las obligaciones que están pendientes de pago por concepto de siniestros ocurridos antes de la fecha de cálculo. Esta provisión es la diferencia, ¿verdad?, del costo total estimado o el costo cierto de los siniestros y el conjunto de los ya pagados en razón de tales siniestros. Entonces, aquí se incluyen todos los gastos, es decir, si me está alcanzando o no para la realidad de los siniestros que se me están materializando versus la estimación que yo estaba haciendo o me está haciendo falta algo. Acá que es importante que hay una serie de componentes. Hay una provisión para los siniestros ya reportados, que están en proceso de liquidación o ya liquidados pero en discusión, es decir, controvertidos, o que están liquidados pero aún no he pagado. Entonces están como en veremos, ¿verdad? Tengo que pagar pero no he terminado de pagar. O la provisión para los siniestros ocurridos pero que aún no me han reportado. Por eso recuerden que el aviso del siniestro es tan importante, porque en ese momento se detona
toda la actividad de la aseguradora para tratar de definir con prontitud dentro de los tiempos de respuesta que me da la normativa si el reclamo procede o no y a su vez pagar dentro de los plazos que correspondan la compensación o la indemnización necesaria. En tanto se empieza a trazar el aviso de siniestro, empieza a darse este supuesto que son siniestros ocurridos y que no me han reportado y que entonces se van dando ya tiempo después, ¿verdad? De que el siniestro ya se materializó y eso implica un congelamiento o tener acá dinero líquido totalmente pues retenido y detenido hasta no saber y limpiar el estado de los siniestros que debo hacerle frente, ¿verdad? Entonces sí es importante llevarle el pulso a esto porque eh, entre más se tengan provisiones innecesarias, ¿verdad? Más sacrifico la liquidez de la compañía. Un punto adicional con el tema de los ocurridos y no reportados es que recuerden que los plazos de prescripción son bastante amplios, ¿verdad? Son 4 años después de ocurrido o que tuve noticia del siniestro. Y entonces por eso es que esta es una de las provisiones que las aseguradoras tratan de llevar más fina, ¿verdad? Si no, será demasiado tiempo con esos recursos ahí retenidos. Esta reserva de los ocurridos y no reportados, que es la famosa OINR, ustedes pueden oír a casi todas las aseguradoras sufriendo con esta reserva, debe incluir el importe total de las obligaciones pendientes, todas las obligaciones pendientes, los gastos imputables, cualquiera que sea su origen, y que se pueden producir hasta que termine de liquidar y pagar el siniestro. La insuficiencia de esta reserva implicaría que la insuficiencia, vamos a ver, que la provisión no es suficiente para los siguientes 12 meses, ¿verdad? Eso son, casi todas las provisiones se calculan a 12 meses. Hay otra previsión por la participación en beneficios. Esto refleja el importe de los beneficios que corresponden y que procede a restituir a los tomadores. Hay seguros que le permitan a uno tener cierta participación en beneficios, en utilidades, en rendimientos de inversiones, etcétera. Entonces yo tengo que ir como aseguradora guardando esos dineros por si acaso ya yo me había comprometido y no tengo después con qué cancelarlos en virtud de rendimientos o temas de comportamiento del portafolio, ¿verdad? Entonces es importante ir guardando los recursos que me permitan hacerle frente a ese compromiso adquirido en el contrato. Y está también la provisión de los seguros en los que el riesgo de inversión lo asume el tomador, es decir, que el tomador se deja una cuota de responsabilidad en el riesgo, pero que puede ser que el, el tomador, llegado el momento, no tenga los recursos suficientes para hacerle frente a esa parte de obligación y entonces es importante que aquellos riesgos de esas operaciones que no sean efectivamente asumidos por el tomador, va a haber que hacerles frente y entonces existe esa provisión. Y adicionalmente a todas estas están las reservas voluntarias, que ya son más de índole patrimonial, porque a diferencia de las otras que son reservas técnicas y que están en el patrimonio, estas permanecen, perdón, en el pasivo, estas son decisiones propias de la aseguradora, no son normativas, sino que son reservas que voluntariamente el propietario de la entidad decidió tener a partir de excedentes, utilidades o de alguna reserva específica que quiera constituir con alguna razón de tener recursos disponibles ante cualquier desviación, pérdida y demás. Lo que sucede es que ellos sí tienen que justificar ante la superintendencia la constitución o la razón técnica para constituirla, pero no es como ir haciendo buchaquitas de dinero por todo lado y guardarlo por ahí, sino que tienen que tener un respaldo, una razón de ser. Y como esas reservas, así como las crean, las pueden deshacer o pueden disponer de los recursos, no son consideradas para el cálculo del índice de suficiencia de capital y en el régimen de solvencia, ¿verdad? Son como partidas un poco más flojas o más débiles en el sentido de que son más vulnerables porque en cualquier momento los socios pueden disponer de ellas. El requerimiento de capital, entonces, para calcular ese índice de suficiencia de capital, indica que el capital de funcionamiento tiene que cubrir en al menos 1.3 veces el nivel de riesgos que tiene cubierto o asumida la aseguradora.
Entonces, en tanto el índice de suficiencia de capital sea mayor a 1.5, mayor o igual, se parte de que es una entidad solvente, de que no hay un objetivo de preocupación, se cumplen todas las medidas regulatorias. Entre 1.3 y 1.5, su GESE puede llevarle ahí cierto seguimiento y estar dando plan de acción para verificar que haya una supervisión a lo interno del comportamiento de estos índices, ¿verdad? Y que entonces se determine si será necesario pedir un aumento de capital o algún aporte adicional de forma tal que se dé tranquilidad. A veces sucede que toman un riesgo nuevo, bastante fuerte, bastante impactante, un muy buen negocio, y desde el punto de vista de capital no están preparados. Entonces uno lo que hace como asegurador es alertar a la superintendencia: mire, tengo un nuevo contrato con este nivel de riesgos, pero ya el próximo mes me ingresan tales recursos por inversión, o mis socios ya tomaron un nuevo aporte, y entonces se sabe que hay un plazo, primero, que están atentos, segundo, que conocen la situación, y tercero, que ya tomaron curso de acción, ¿verdad? Para evitar que eso disminuya por debajo de 1.3, porque ya ahí sí tienen que presentar un plan de regularización, ¿verdad? Tienen que hacer lo más pronto posible la corrección, porque de lo contrario se ven expuestos a sanción. Y menos de uno, ya ahí sí hay un tema de que puede llegar incluso a la intervención de la entidad. Se parte que ya llegar a uno es algo como que nunca volvieron a ver la información financiera para supervisarla. Tanto así que es este índice tan importante que mes a mes lo tienen que informar dentro de los módulos de información periódica que ellos remiten a la SUGESE, y se publica. Se publica un poquito atrasado en la página web, pero sí es información pública, porque se parte de que la Junta Directiva periódicamente está dándole seguimiento a los niveles de capital, liquidez y demás que requiere la compañía. Esta es una imagen de la página web al día de, a la actualidad, en cuanto a la publicación del índice de suficiencia de capital que se hace. Eso está actualizado a febrero. Ahorita las estadísticas de su GESE van hasta febrero, están un poquito bastante retrasados. Y si ven, absolutamente todas las compañías lo tienen por encima de 1.3, algunas bastante más por encima y otras pues ahí al filo, ¿verdad? Del 1.42 por acá. Vemos el Instituto 284, la más alta es la Vivienda Seguros con un 4.69. ¿Qué significa esto? Que el capital de la Vivienda Seguros cubre 4.69 veces el nivel de riesgo que se asume. Este índice hay que comprenderlo en esa perspectiva, ¿verdad? Que depende del nivel de riesgo, así es mi cobertura de capital. Ni es del todo bueno tener uno muy alto, porque puede significar que tengo recursos ociosos en mi capital, o que mi nivel de riesgo es muy bajo, mi nivel de colocación es bajo. Habrá que hacer ahí el análisis a lo interno con los estados financieros, que también son públicos, de Vivienda Seguros, para ver qué es lo que genera eso. Ni tampoco es bueno que esté tan justo. ¿Por qué? Porque me deja muy poco margen para nuevo negocio, ¿verdad? Entonces, la mayoría de compañías, vean, que trata de moverse entre el 1.5 y el 2, el 3 ya lo más, ¿verdad? Entonces, ahí está el instituto, porque evidentemente tiene un capital bastante robusto. Seguros del Magisterio con un 2.82, Mapfre 1.47, ASA 2.13, y así sucesivamente. Les dejamos la imagen para que pues vayan conociendo cómo se está comportando, y que sepan que en la página web de la SUGE se puede encontrar estos datos. ¿Por qué se mide todo el régimen de solvencia? Porque al fin y al cabo, el modelo de supervisión de Costa Rica, como lo hemos visto en los diferentes temas, aspira a cumplir la mayor cantidad de los estándares internacionales. Y a nivel de solvencia se han establecido una serie de niveles, por decirlo así. Hay 4 niveles de requerimiento, por decirlo así, en temas de solvencia y de provisiones técnicas. En cada uno de ellos se piden requerimientos diferentes. Costa Rica tiene como una mezcla, si ven todo lo que está en rojo y en azulito ya destacado, son los requerimientos que se pide en nuestra regulación. Habrá otros que todavía están en proceso de desarrollo, o que el mercado todavía es incipiente y no permite llegar a modelos tan avanzados como los de solvencia 4, a los que se aspira a llegar, y en donde están países como Suiza. Si ven, Costa Rica es esta bolita
roja. Con solo la aprobación del reglamento de solvencia en el año 2013, se brincó de un nivel al otro. Y la Superintendencia de Seguros, en su primer plan estratégico hasta el 2017, tenía el plan de llegar a implementar ya modelos de solvencia y requerimiento de capital tipo solvencia 2. Eso es que el capital responde 100% al nivel de riesgo que asume la compañía. Sin embargo, pues la evolución del mercado, la desaceleración económica y una serie de factores han imposibilitado que eso llegue tan rápido. Aparte, a nivel mundial tampoco es que van así como que todos los países cumpliéndolo, si acaso los más desarrollados en Europa hasta ahora, ya van algunos países llegando hacia eso. México hizo un esfuerzo sumamente grosero para la industria y les ha costado muchísimo, ¿verdad? La estabilidad de las compañías, han tenido que sacrificar mucho trabajo en generación de información, de estadísticas, de prospecciones, ¿verdad? Para efectos de llegar a estos niveles y se considera que Costa Rica pues todavía le falta un poquito. De hecho, han habido cambios en las NIF que van a impactar también y entonces y todo el tema fiscal. Y entonces eso ha retrasado un poco que Costa Rica dé el brinco del nivel 3 al nivel 4. Sin embargo, ahí se mantiene latente la tendencia hacia esto. Eso desde la perspectiva de cómo manejar los recursos. Una vez que ya me presentan el aviso de siniestro y debo proceder a la resolución de las reclamaciones, viene la aplicación de todo lo que es el régimen de defensa y de protección del consumidor de seguros, en el cual entre más participe el intermediario en todos esos procesos, también va asumiendo una serie de obligaciones sobre el particular y que no está de más también pues que se conozca sobre esta regulación. Desde la suscripción del Tratado de Libre Comercio que abre el mercado a la competencia, Costa Rica se compromete a la protección, a la protección contra prácticas que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores. Y en los artículos 4 y 5 de la ley, como citamos en el tema anterior, es donde se hace una enunciación más específica de cuáles son los derechos del consumidor de seguros, aparte de los que le rigen como consumidor normal en el mercado. ¿Cuáles son los principales derechos? Esa protección de los intereses económicos del consumidor, ¿verdad? Que es importante que todo este contrato lo suscribe porque hay un interés económico que protege, hay un interés asegurable, ¿verdad? De que no me pase nada malo a mí, a mis personas allegadas o a mi patrimonio, que haya un trato equitativo, no discriminatorio, que yo tenga libertad de elección de aseguradora, de intermediario, de producto, que ante la duda en sede administrativa o en sede judicial o incluso arbitral, a mí me resuelvan a favor si hay una duda, ¿verdad? A mi consumidor. Y que esa resolución debe ser siempre motivada, ágil y oportuna, lo más en 30 días naturales después de que ya mi expediente está completo para resolver. Todos esos principios hicieron que en el artículo 25 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros le dieran la obligación a las aseguradoras de contar con puestos, instancias administrativas y de control internas, así como externas, y de atención al asegurado en los términos y las condiciones que dispusiese el CONACYF. Y entre las funciones de la SUGESE, que están en el artículo 29 de esa ley, le mandaron proponer al CONACYF la regulación para la creación, definición del funcionamiento y la operación de una instancia que proteja los intereses del asegurado o beneficiario de un seguro. Respecto de la resolución de disconformidades con la aseguradora en materia de la ejecución de un contrato de seguros. Si uno se va a los principios de supervisión, ¿verdad? Que como ya hemos aprendido, siempre son referente de consulta obligatoria en toda esta materia de mercado de seguros costarricense. En el principio 19, que es lo que regula la conducta del negocio, se indica que la autoridad supervisora establece requisitos para la conducción de la actividad aseguradora a fin de garantizar que los clientes reciban un trato justo antes de celebrar el contrato y en todo momento hasta que todas las obligaciones contraídas en virtud del contrato hayan sido satisfechas, y les pide que las aseguradoras cuenten con políticas y procedimientos que le permitan administrar los siniestros en tiempo y en forma, y que las aseguradoras y los intermediarios cuenten con políticas y procesos necesarios
para manejar esos reclamos en tiempo y forma. Entonces, todo el tema de manejo de reclamos se ve muy centrado en el respeto a los derechos del consumidor de seguros. Y que recordemos que la protección al consumidor de seguros es uno de los pilares fundamentales de la regulación del mercado y que si vemos la orientación estratégica de la superintendencia, uno de sus pilares fundamentales es la atención al consumidor. Es el establecer un servicio eficiente que promueve el respeto a los derechos de ese consumidor de seguros, como parte de toda esa obligación que tienen de velar por el funcionamiento correcto del mercado, por la estabilidad, ¿verdad? Por la entregar la más amplia información a los asegurados. Y entonces de esa manera, en todos sus procesos de autorización, de regulación, de supervisión y de comunicación, siempre está presente, ¿verdad? El fin último que es proteger al consumidor. De esa manera, en el año 2013 se publicó el Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor de Seguros, que es el reglamento SUGESE 0613. ¿Cuáles eran los objetivos de ese reglamento? Establecer los parámetros mínimos que tienen que respetarse para la atención oportuna y transparente. Veamos aquí que les destaco las palabritas clave, ¿verdad? De cuáles son los principios, qué es lo que le interesa a la superintendencia, verificar que se cumple a la hora de venir a supervisar procesos de atención de reclamos o de atención de clientes, ¿verdad? De las quejas, de las reclamaciones que tienen los consumidores de seguros. Establecer una serie de obligaciones específicas aplicables a las relaciones contractuales. De acá es donde sale un poco el contenido de los deberes de información, ¿verdad? Que hemos analizado con tanta amplitud. Imponer a las entidades intermediarias determinadas obligaciones de información y comunicaciones obligatorias a la Superintendencia de Seguros. ¿Por qué? Porque ocupan retroalimentarse de cómo va ese cumplimiento de procesos que garanticen el trato justo al consumidor. Y para establecer el trato de las reclamaciones por siniestro y las quejas de una forma efectiva y justa a través de un proceso simple, fácilmente accesible y equitativo. O sea, lo que se trataba era de simplificar al máximo los pasos de un proceso de reclamación y que fueran lo suficientemente estandarizados entre compañías. Ahora, sí cabe destacar acá que hay una diferencia entre lo que se entiende entre reclamación y queja. Queja meramente es un tema de servicio, un tema de irrespeto a los derechos del consumidor. Y reclamación se entiende lo que es el fondo del asunto, la reclamación de que a mí me resuelvan un reclamo de seguro por la materialización o el acaecimiento de un siniestro sobre el cual a mí me prometieron darme una cobertura. El ámbito de aplicación de este reglamento regula todo lo que tiene que ver con ese aviso de siniestro, con todo lo que tiene que ver con una queja, con una reclamación, una consulta que quiera presentar un consumidor de seguros ante las aseguradoras, ante los intermediarios e incluso ante la Superintendencia General de Seguros. Se aplica a asociaciones y a organizaciones de intereses colectivos. A veces los reclamos o las peticiones son para un grupo de personas y entonces se pueden hacer representar por este tipo de asociaciones. Y en principio son normativas para la aseguradora, pero que sin embargo se establece allí, en el caso de los intermediarios, son de aplicación todas las normas relativas a los deberes de traslado de las comunicaciones sobre avisos de siniestro. ¿Por qué? Porque el intermediario muy frecuentemente tiene una participación en la gestión de estos procesos. Con respecto a la atención de avisos de siniestro y solicitudes de información que se establece, que hay que definir de previo cuáles son las formas de presentar el aviso. Recuerden, eso incluso tiene que estar establecido en los manuales de procedimientos de las aseguradoras y en los condicionados generales de los productos. ¿Para qué? Para que la gente sepa desde antes por qué vías puede hacer el aviso. Yo tengo que tener disponibles esas vías, tal vez no todas, pero al menos una, 24 horas los 7 días de la semana. Tengo que tener el ofrecimiento de atención personalizada durante las horas laborales, con personal capacitado, con una disponibilidad de líneas telefónicas, con una plataforma tecnológica que me permita a mí en tiempo real y en el momento poder cumplir con ese deber de dar aviso del siniestro. De todo el trámite, desde ese momento en que yo recibo la noticia hasta que resuelvo en definitiva el reclamo y cancelo la indemnización y compensación si es que procede, se debe llevar un registro del expediente de cada caso. Ese registro puede ser
físico o también se permite que sea electrónico. Ahí tengo que ir documentando todas las etapas del proceso de atención de ese aviso de siniestro y debo proceder según la póliza. En el caso que la póliza tenga una participación de mi agente o de mi corredor de seguros, tengo que evidenciar el cumplimiento y el respeto de esa fase y la ejecución por parte de ese intermediario seguro de las obligaciones que le atañen. Todos los elementos probatorios igualmente tienen que estar preestablecidos, deben estar definidos desde antes y por eso es que son parte de los elementos que tienen que estar contemplados en el contrato de seguro de forma tal que no haya faltas de razonabilidad o proporcionalidad a la hora de estar exigiendo información por parte de las aseguradoras. Sabemos que está el deber de colaboración, ¿verdad? Pero no se puede ir en exceso más allá de lo que ya la póliza establecía como requisitos para proceder a la resolución del reclamo. Ante rechazos de avisos de siniestro o de solicitudes de información, al asegurado hay que darle una resolución fundamentada y motivada. Yo ya no puedo proceder como se daba al puro inicio del mercado, que eran rechazos de reclamaciones en un párrafo, sin ninguna explicación, sin ninguna justificación y sin derecho a mayor vía, ¿verdad? Alternativa. Desde que se abre el mercado y está toda esta normativa, debe existir una clara y adecuada comprensión de los motivos de la decisión adoptada. Yo como consumidor tengo derecho a entender por qué me dicen que no, con base en qué hechos o en qué cláusula del contrato me están negando a mí esa indemnización o esa compensación. Me tienen que acreditar con base en qué pruebas es que se está llegando a esa conclusión y esa resolución me tiene que ser a mí notificada formalmente, es decir, no me pueden decir acá le quedamos, no, ya aquí guardamos la resolución que dice que no o pase a tal oficina, no, le tienen que comunicar formalmente una comunicación escrita, puede ser electrónica, pero al lugar de notificaciones que se fijó en el contrato y por eso también es un componente tan importante de ese documento contractual, ¿verdad? Porque ahí es donde va a ser válida esa comunicación y advertirle o informarle al consumidor qué vías alternativas tiene para que resuelvan, para que revisen lo resuelto por la aseguradora. Es decir, poner en conocimiento a este consumidor las diferentes instancias a las que puede acudir en caso de que no se encuentre conforme. Y tiene que haber una instancia que sea propiamente dentro de la aseguradora. ¿Por qué? Porque con base en las normas que vimos al inicio de esta charla, con el artículo 25 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros y la 29 de la misma ley, las aseguradoras tienen la obligación de crear una instancia de atención al consumidor. Esta instancia de atención al consumidor es independiente de las áreas operativas que resolvieron el reclamo. O sea, son aparte, no son los mismos. Y ellos lo que hacen es revisar lo resuelto por la aseguradora con base en el aviso de siniestro, con base en el expediente, por eso es que el expediente es tan importante que esté completo. Y dan su opinión técnica, su criterio. Desde una perspectiva de imparcialidad y objetividad para definir si lo resuelto por el área operativa de reclamos es correcto o si ocupa alguna revisión o algún cambio. Es importante que se sepa que esta instancia tiene bastantes potestades de investigación, puede pedir más documentos, puede pedir más prueba, no suspende ni interrumpe plazos de acción ante otras instancias. Y lo relevante es que es una posibilidad antes de tener que hacer una erogación en abogado, en papelería o en instancias que son un poco más burocráticas, sino que dentro de la misma aseguradora a mí me pueden tratar de resolver pues la revisión de mi caso. Temas prácticos que es importante que conozcan. Esta figura siempre se le ha cuestionado que si de verdad será tan imparcial o no, siendo que pertenece a la aseguradora. La mayoría funcionan bastante bien, son muy efectivas. Hay estadísticas de cómo va el comportamiento de casos eh, revisados en esa instancia sin pasar a más, ¿verdad? Las aseguradoras privadas en su gran mayoría lo que hicieron fue tener una misma instancia del consumidor tercerizada. Ellos tienen dentro de la Asociación de Aseguradoras Privadas el Centro de Defensa del Asegurador y ahí se ven los casos de todas las que están participando
en ese centro. Ese tiene la ventaja de que entonces lo sacan de la esfera de la aseguradora y son una serie de abogadas que están ahí resolviendo estas reclamaciones y pues teniendo esa interrelación, esa comunicación con cada una de las empresas para la resolución. Hay otras que lo tienen propiamente dentro de su estructura como la normativa lo permite. La junta directiva de toda aseguradora tiene que aprobar un manual de políticas y procedimientos para definir cómo va a ser la atención de los avisos de siniestro y atención del consumidor. Es decir, es uno de los procesos clave de la actividad aseguradora. Y ellos tienen que definir desde ese manual cuáles son los plazos de resolución, sabiendo que hay un límite legal, ¿verdad? No puede ser superior a los 30 días naturales. ¿Cuáles son los requisitos del trámite de aviso? ¿Cómo van a definir modalidades y horarios para recibir esos avisos? ¿Cuál va a ser el rol de los intermediarios? Y eso por lo general se traslada a los contratos de intermediación que suscriben con ustedes. El principio de ventanilla única. Yo no puedo decir lo que usted presentó en la sucursal de Liberia, me lo tiene que volver a traer a San José, ¿verdad? Se parte de que donde yo habilité para recibir los avisos de siniestro se tiene por presentado ya, en definitiva, a la aseguradora como un todo. ¿Cuál es la estructura y el proceso de atención de ese reclamo? ¿Qué tipo de seguimiento y de evaluación, verdad? ¿Cómo garantizamos calidad, tiempo, legalidad de las resoluciones, verdad? Cumplimiento de los deberes, respeto de los derechos del consumidor. ¿Cuál es la política institucional para la aplicación de instancias alternativas? ¿Verdad? ¿Se tiene alguna alternativa de conciliar, de tratar de conversar con la persona o simplemente se le dice, no, aquí lo que puede es ir a la corte y punto, ¿verdad? ¿Cuál es la política institucional de protección de datos de los consumidores? Eso es sumamente relevante, ¿verdad? Lo hemos mencionado en varios temas y lo vamos a ver ahora al final, que es uno de los aspectos más relevantes desde la perspectiva de ética y conducta en el mercado de seguros. ¿Por qué? Porque se recibe información sumamente sensible y la información que se recibe de los consumidores de seguros tiene la característica de ser confidencial por disposición de ley. Y lo otro importante que debe estar resuelto de antemano en la aseguradora es cómo se manejan los conflictos internos, ¿verdad? ¿Cuántas veces oímos problemas entre la gente comercial y la gente técnica eh, por criterios dispares, porque se entiende diferente una cláusula y demás? Entonces, todo ese tipo de conflictos internos tiene que estar claramente establecido cómo se dirimen. De todo este gestión de expedientes de siniestros y de el comportamiento de la instancia de protección al consumidor, las aseguradoras presentan un informe trimestral y un resumen en su memoria anual sobre la cantidad de expedientes tramitados, cuántos informes favorables o desfavorables, desistimientos, rechazos, criterios de aplicación general, cuál ha sido el seguimiento de acciones correctivas como parte del gobierno corporativo que deben asumir las aseguradoras. Es importante que les lleven el pulso al comportamiento de su relación con el cliente. Y este es uno de los insumos más ricos, ¿verdad? ¿Qué tipo de producto es el que me está dando más problema? ¿Era una misma cláusula? ¿Es una misma póliza colectiva la que me genera este tipo de inconformidades? ¿Será que algo está mal redactado? ¿Será que algo está mal calculado? Y entonces así se va dando una corrección, ¿verdad? Desde lo interno de las compañías y que se va haciendo también una corrección de mercado. ¿Por qué? Porque se van dando criterios de aplicación general desde la perspectiva de protección de derechos del consumidor y se van viendo ya los criterios que se van siendo aceptados o no por la superintendencia. En la página web de cada aseguradora está claramente identificado cuál es esa instancia de atención al consumidor. Tienen que estar clarísimos los datos de contacto, ¿verdad? Y los medios por los cuales se pueden acceder y todos los procedimientos, requisitos y cualquier otra información para que el consumidor sepa qué pasos tiene que seguir para acceder a esa instancia. Entonces ahí por lo general están los formularios que se tiene que llenar para llevar un caso, los requisitos que tiene que presentar, las vías por correo electrónico, por fax o presencial en donde pueden ubicar esta instancia de protección. Pero ¿qué pasa si la instancia dice me mantengo y respaldo la decisión de la aseguradora? Que ese conflicto puede seguir escalando y una instancia que se tiene antes de otras vías es la Superintendencia General de Seguros. De ese aviso de siniestro que yo tengo un registro de expediente, un procedimiento explícito para resolverlo, una resolución razonada ya cuando llegué a mi conclusión sobre el particular. Y ante el rechazo de informar o de decir
que voy a aceptar el reclamo, se tiene entonces la vía de presentar una reclamación primero en esa instancia de protección al asegurado. Puede ir el asegurado a otras vías alternativas de resolución de conflictos como la conciliación, la mediación o el arbitraje, si es que lo pactan así las partes. O puedo ir a la Superintendencia General de Seguros. ¿Qué sucede en la Superintendencia General de Seguros? Que acá no me pueden resolver temas de fondo, sino solo sobre temas de derechos del consumidor. Aquí no me pueden ver la validez del contrato, no me pueden decir si era mucho, si era poco lo que me cancelaron y si toca pagar más. Acá solo se ven quejas. Ellos tienen todo un procedimiento que ya lo vamos a detallar un poquito, pero es muy importante que las expectativas que se le generen al consumidor no excedan la competencia que se le ha otorgado por el ordenamiento jurídico a la SUGESE, porque SUGESE en última instancia no va a resolver sobre la reclamación, más sin embargo sí puede resolver sobre eventuales violaciones a derechos del consumidor que hagan a la aseguradora pues que le generen alguna consecuencia a nivel administrativo, específicamente sancionatorio. Y pasando por la SUGESE después, o incluso desde antes, porque no es un requisito pasar por acá, sí se puede ir a la Comisión Nacional del Consumidor, a mecanismos de resolución alterna de conflictos o a la vía judicial. Importante sí decirles que para llegar a su GESE tiene que haber pasado obligatoriamente por la instancia de protección del consumidor a lo interno de la aseguradora. Es uno de los requisitos, no así para las otras instancias fuera del supervisor. Entonces, ¿qué es lo que hace su GESE? Atiende consultas, consultas de carácter general, no va a haber nunca el caso de una aseguradora en específico. De hecho, si una aseguradora tiene una consulta, tiene que aportar su propio dictamen jurídico. Ellos en la superintendencia se toman un plazo de 20 días hábiles para resolverlos. Son consultas de carácter informativo orientador, no son vinculantes. Y como les decía, entre los requisitos, en caso de que se trate de una entidad supervisada, tiene que ir con un dictamen de la asesoría legal, ya sea interna o externa, que los apoye, tanto aseguradoras como intermediarios en caso de que deseen plantear una consulta. Si es una queja, hacer mucho énfasis en que no entra a resolver asuntos sustanciales del contrato, es voluntaria, se entiende sin perjuicio de otras instancias y conoce básicamente los aspectos del artículo 4. Recuerdan que es todos los derechos del consumidor de seguros tal cual. Se llena un formulario, ahora todo eso tiene también la posibilidad de presentarse en línea a través de los servicios que su GES en línea dispone con un certificado digital y si no se pueden apersonar a las oficinas de la superintendencia o por vía correo electrónico y se presenta. Hay un acuerdo del superintendente que estableció la necesidad de que cada una de las aseguradoras emitiera una carta de los derechos del consumidor y que de esa manera entonces se dieran a conocer y se hiciera una declaración de compromiso de respeto de esos derechos y se coloca en un lugar visible de cada una de las aseguradoras. Asimismo, se hace una manifestación expresa para dar a conocer los mecanismos que tienen para reclamaciones, ¿verdad? De ellos, qué instancias ponen a disposición del asegurado. Y lo más importante es eso, ¿verdad? Que de cara al consumidor se asume un compromiso expreso y se le detallan una serie de derechos que le asisten y que se pueden resumir básicamente en este listado, como son el derecho a la protección de sus legítimos intereses económicos, libertad de elección, derecho a obtener información adecuada y veraz antes de la contratación, durante la vigencia del contrato, derecho a trato equitativo y no discriminatorio, el indubio pro consumidor, derecho a una atención ágil mediante resolución motivada y por escrito de reclamaciones, quejas, peticiones, dentro del máximo de 30 días, derechos de información y confidencialidad, en especial ese derecho de protección de sus datos, ¿verdad? Derecho a educación y divulgación sobre el consumo adecuado de productos y servicios y el cumplimiento de los deberes formales por parte de las entidades supervisadas. Aquí entra tanto aseguradoras como intermediarios. De esa manera, entonces, a raíz de todas esas obligaciones que se asumen con el consumidor de seguros,
que es, por decirlo así, la parte débil de la relación y por la cual es que existe todo un régimen de supervisión, se hace relevante tocar en este módulo, en este programa de capacitación, todo lo que tiene que ver con la ética y la conducta en el negocio de seguros, ¿verdad? De una perspectiva de tener un servicio 5 estrellas, y no solo por decir que se tiene el mejor servicio, sino porque la conducta que ustedes tengan en el negocio les puede hacer acá, pues, acreedores de alguna sanción eventualmente ante alguna desviación. ¿Por qué se dan requisitos para la realización de negocios de seguros? Porque de esa forma se puede proteger a los titulares de las pólizas y promover resultados justos para los consumidores, ¿verdad? Que es lo que en última instancia se busca. Se quiere siempre reforzar esa confianza en el público, confianza de los consumidores en el sector de los seguros, reducir al máximo el riesgo que tanto aseguradoras como intermediarios sigan modelos de negocio pues, que no sean sostenibles o que pongan en riesgo la reputación. eh, y de esa forma, entonces, toda esta parte de conducta de negocio complementa muy bien toda la parte de solvencia, ¿verdad? Hay que ser solventes no solo a nivel económico, sino también a nivel eh, ético, de comportamiento, de conducta en el mercado. Y por eso entonces los 3 pilares de la supervisión son la parte financiera, gobierno corporativo y todo lo que tiene que ver con conducta de negocio. De hecho, tienen que llevarle muy bien el pulso a este tema porque ya se viene el desarrollo normativo más expreso de este componente, e incluso ya está en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de protección al consumidor financiero que toca todo el sistema financiero, que el de seguros ya lleva, como pudimos ver, con todo el régimen de protección al consumidor, bastante caminado, pero que viene un detalle bastante importante de obligaciones en ese proyecto y que va a ser vital llevarle el pulso. De esa manera, entonces, lo que se busca es pues crear un mercado sólido, resistente, creando condiciones equitativas, de forma tal que todos compitan en ese mercado, manteniendo al mismo tiempo prácticas comerciales que apoyen el trato justo de los clientes, ¿verdad? Entonces el supervisor establece y hace cumplir una serie de requisitos para la conducta de los intermediarios de seguros y de los aseguradores, por supuesto, de forma tal que se trate de que se lleve las actividades de manera profesional y transparente. El asegurador tiene la responsabilidad de mantener una buena conducta durante todo el ciclo de vida del seguro, ya que el asegurador es el que en última instancia asume el riesgo, ¿verdad? Sin embargo, cuando más de una parte participa en el diseño, en la comercialización, en la distribución y el servicio de las pólizas de los productos de seguros, la buena conducta es una responsabilidad compartida por todos los que participan y por supuesto los intermediarios están inmersos en todo este mundo de la comercialización del seguro. El intermediario suele desempeñar un papel importantísimo en todo lo que es distribución, pero también puede participar en otros ámbitos, ¿verdad? El otro día lo decíamos, el corredor es un asesor del cliente, puede dar más allá que la mera venta, ¿verdad? De un seguro y a cambio una comisión. Hay una interfaz importante entre clientes y aseguradores, o sea, son ustedes los que los unen, por eso tiene un papel fundamental. Y la buena conducta en la prestación de esos servicios es decisiva y necesaria para crear la confianza en el público del sector de seguros. ¿Por qué? Porque ustedes son la cara en el mercado casi que de todas las aseguradoras. Ustedes son el contacto inmediato. La aseguradora no tiene ese contacto inmediato siempre con los clientes. Las aseguradoras a veces sí, pues, contratan canales de distribución con los intermediarios y a veces hasta para que les apoyen en los procesos de reclamación, y entonces de esa manera la responsabilidad de trato justo al cliente se comparte, por decirlo así. Por eso la evaluación eficaz de esa calidad de la intermediación requiere en gran medida que se supervisen con qué políticas, con qué procesos, con qué procedimientos ustedes regulan o resguardan esas relaciones con los clientes y las transacciones individuales, ¿verdad? Se parte, pues, por supuesto, que todo se aplica con un principio de proporcionalidad. Habrá clientes o intermediarios que atienden clientes un poco más sofisticados, que se parte que tienen, pues,
preparación, un manejo mejor de la complejidad, pero habrá otro cliente minorista que ocupa un poco más de atención, un poco más vulnerable, ¿verdad? En la relación y entonces así de igual, más sencillos o más complejos serán los productos y de esa forma entonces más o menos amplia o robusta la labor que tienen que hacer ustedes frente a ellos. Las operaciones de los intermediarios entonces van desde grandes organizaciones internacionales hasta pues lo más pequeñito, lo más individual del mercado. A veces ustedes funcionan como empresas independientes, otras veces son empresas más familiares, otras veces divisiones de aseguradoras o divisiones de instituciones financieras. Y entonces hay una diversidad enorme, ¿verdad? A veces la intermediación se hace de forma personal, a veces de forma digital, a veces mediante telefonía móvil. Y entonces todos estos canales, esta distribución para comercializar y vender productos, implica que haya un montón de figuras asociadas, ¿verdad? Incluso a veces se apoyan en concesionarios de automóviles, en operadores de telefonía móvil, en agencias de viaje y gente que les agrega clientes, ¿verdad? Entonces se va haciendo una red importante de participantes en los que es vital pues mantener el conocimiento de esta necesidad de la buena fe máxima, ¿verdad? Como principio fundamental del contrato de seguro y resguardado y respetado por todas las partes. El papel de los intermediarios es vital en la promoción de la confianza del público en el sector de los seguros. En la mayoría de los mercados, los intermediarios son de los principales canales de distribución y entonces su buena conducta y competencia profesional son esenciales para ganarle la confianza de esos consumidores, ¿verdad? Entonces es interés de los supervisores siempre que al promover mercados seguros, justos, estables, el público tenga confianza en los que participan allí. Es importante fomentar entonces que quien es un intermediario pues tenga las calificaciones profesionales, un desarrollo profesional continuo, un comportamiento ético intachable, el trato justo con los clientes y una muy buena comunicación con el público. Eso con el fin, ¿verdad?, de ir fortaleciendo básicamente la confianza. El sector financiero se mueve por confianza y el sector de seguros no queda exento de ello. Aparte de este tema de generar confianza, los intermediarios al fin y al cabo promueven la conciencia financiera. ¿Por qué? Porque ayudan a los consumidores a tomar decisiones mejor informadas de los productos que van a adquirir, a ver si son los productos que realmente ocupan, si les están dando la protección que requieren en el momento, ¿verdad?, más adecuado. Esto ayuda al fin y al cabo a pues tratar de limar esas asimetrías de información que se pueden dar entre los proveedores de los productos, es decir, las aseguradoras y el público. Ustedes le nivelan la información ahí de forma tal que se la trasladen en un lenguaje que la pueda comprender y que sea capaz entonces de poder tomar una decisión, ¿verdad? Poder discernir entre las diferentes alternativas y escoger la más conveniente. De esa forma, la adopción de buenas prácticas comerciales, tanto por parte de aseguradores como de intermediarios, ayuda a garantizar que los clientes pues están suficientemente informados sobre los productos de seguros que están considerando comprar previo a esa celebración del contrato. Eh, el generar esa comprensión, ¿verdad?, permite comparar productos, adquirir productos que realmente satisfagan las necesidades, que satisfagan ese interés asegurable, ¿verdad? Eh, el trato directo también con los intermediarios permite generar cierta educación financiera, cierto entendimiento, ciertas campañas que pueden ayudar a entender mejor el sector. Y por eso entonces esa explicación personal de las características de los productos, el dar información adicional, el proporcionar referencias a sitios web o poner información al fin y al cabo sobre fuentes educativas, ¿verdad? O seminarios a su disposición o alguna fuente de generar conocimiento, eso ayuda muchísimo a promover pues que esa labor tan profesional contribuya, ¿verdad? Tanto a la reputación buena del sector de la intermediación como a la reputación de todo el mercado de seguros en general.
De ahí que no cualquiera, repito, como dije en el tema anterior, pueda ser un intermediario de seguros. Es intermediario de seguros aquel que se hace acreedor al criterio de la superintendencia de una licencia. Se pasa un proceso de autorización. Y cuando la licencia se otorga ya a nivel de la empresa corredora, se parte de que es porque es una entidad seria que cuenta con procedimientos para garantizar que los individuos que llevan a cabo la intermediación de seguros cumplen con normas adecuadas de competencia y de profesionalismo. Eh, los diferentes tipos de negocios implican, de seguros, implican diferentes niveles de complejidad, de riesgos, y eso puede requerir pues diferentes niveles de habilidad y experiencia. Eh, es importante que pues saber que el supervisor le interesa conocer a fondo quién es el que quiere ser un supervisor, un intermediario de seguros y con qué capacidades cuenta para garantizarse que va a ser incapaz de obtener resultados que no sean justos para el consumidor o que no pueda ser supervisado eficazmente. De esa forma, entonces, ¿qué le interesa conocer al supervisor? ¿Quiénes son los que quieren poner este negocio de intermediación? ¿Quiénes son los socios? ¿Verdad? ¿Cuáles son los detalles de la propiedad? ¿Cuál es el plan de negocios? ¿Cuáles son las proyecciones financieras, las proyecciones comerciales? ¿De dónde viene el capital de esta empresa? ¿Son fuentes estables? ¿Cuáles son los métodos de capitalización propuestos? ¿Es una empresa que viene para quedarse o viene a probar suerte? ¿Quiénes van a manejar esta empresa? ¿Cuál es el gobierno corporativo? ¿Quién está acá en los puestos clave? ¿Qué procesos principales va a desarrollar? ¿Cómo va a desarrollar su modelo de comercialización? ¿A qué tipo de productos y con qué aseguradoras es que quiere trabajar? ¿Verdad? ¿Cuál es su plan de continuidad de actividades? ¿Qué tipo de controles se llevan para nuevos negocios? Cuando manejan dinero de clientes, ¿cómo se hace ese proceso tan sensible? ¿Qué participación se tiene en otros procesos más allá de la mera comercialización? ¿Se participa en el diseño de productos, en retroalimentación de lo que manifiestan los clientes, en procesos de reclamación, renegociación de contratos, lucha contra delitos financieros? Muestra clara la prevención del lavado de dinero, ¿verdad? El financiamiento del terrorismo, y así una serie de actividades que, si ustedes ven el proceso de autorización de la inscripción de una correduría de seguros y sus corredores, encierra toda una gama de información que lo que le van a permitir es conocer quién quiere operar en el mercado, con qué condiciones y con qué estabilidad. Y por eso se convierten ustedes en sujetos supervisados y tienen así una supervisión directa de la superintendencia. ¿Por qué? Porque se les define desde la ley como participantes relevantes en este mercado, ¿verdad? Y que de cara al consumidor, como hemos visto, tienen un rol sumamente importante. Y esa supervisión puede ser desde fuera de las oficinas del intermediario. Eso es lo que se conoce como supervisión extra situ. Normalmente en la supervisión extra situ lo que se ve es la información financiera. Por eso ustedes periódicamente presentan información financiero-contable, temas de sistema de roles, ¿verdad? Los puestos clave, cualquier cambio que se esté dando en esa materia, temas de comisiones, informes de auditoría, informes sobre las fuentes y colocación de la empresa, dónde vienen los recursos, eh, propietarios importantes, qué tipo de productos venden, en qué líneas están y ramos están autorizados, quiénes son sus socios comerciales, cuál es la política de remuneraciones, qué datos tienen ustedes de manejo de reclamaciones y así por el estilo. Y aparte, tienen una supervisión que puede hacerse en sitio, es decir, en las oficinas del intermediario. El modelo de supervisión de ustedes está cambiando. Hasta ahora lo han tenido muy extra situ, muy financiero. Sin embargo, así como a las aseguradoras ya les están aplicando un modelo de supervisión basado en riesgos, si ven el plan estratégico de la superintendencia, este año empezaron a trabajar el modelo de supervisión basado en riesgos para los intermediarios. Y eso implica que de aquí a un par de años ya ustedes los van a estar viendo con esta filosofía, y por eso es que los intermediarios están trabajando tan fuerte en robustecer
sus estructuras de gobernanza corporativa, sus sistemas de gestión de riesgos, de control interno, sus modelos comerciales, sus procedimientos operativos. ¿Por qué? Porque van a venir de la superintendencia a mi oficina a ver cómo en la práctica todo lo que yo tengo escrito lo aplico. ¿Aplica o no aplica? Y no es que si lo tengo o no lo tengo ahora, sino que si es robusto para el nivel de riesgo que dentro de la naturaleza, la intermediación de seguros, perdón, yo estoy asumiendo. No me van a venir a evaluar el nivel de riesgo de una aseguradora porque es una actividad, como hemos visto, sumamente diferente y muy técnica y muy compleja. Pero la actividad de intermediación de seguros no queda exenta del riesgo. Tendrá otro tipo de riesgos, otro tipo de tolerancia, la que ustedes definan, pero que es importante irlo trabajando porque eso a la vuelta de la esquina viene. Y el gobierno corporativo y el sistema de gestión de riesgos y control interno es normativa ya vigente. Ya eso está vigente en el reglamento SUGEF 1616, desde el año 2017 entró en vigencia. Y hay muchos intermediarios, aunque ustedes no lo crean, que hace recientemente unos cuantos meses cayeron en cuenta de que eso es que no se flexibilizó al fin y al cabo, sino que tal cual aplica y desde ya tienen que irse preparando porque al cabo de 2 años los vendrán ya a supervisar de otra manera, les pondrán una calificación de riesgo y sobre esa base las medidas administrativas de supervisión que se vayan a implementar. De ahí que entender todo el funcionamiento del mercado de seguros, entender el rol de ustedes y entender las obligaciones a las que se comprometen dentro de la participación del mercado y los deberes de conducta que tienen que seguir es sumamente relevante para anticiparse a ese proceso de ajuste que se viene. Pero también ustedes están sujetos a un régimen de supervisión indirecta. ¿De quién? De la aseguradora. ¿Por qué? Porque la aseguradora suscribe con ustedes un contrato de correduría en el cual les asigna una serie de deberes. Y recuerden que ustedes son aliados estratégicos de ellos, pero ustedes también les imprimen riesgo. Entonces, entre tan más robusto esté la gobernanza de ustedes, más controlados los procesos operativos y de mejor calidad ejecuten la tarea, la información que ustedes le dan como insumo a ellos les va a generar menos ruido y menos riesgo. Va a ser un negocio que va a caminar de una forma conforme lo previsto dentro de ciertos márgenes de desvío, pero que no se va a generar un nivel de ruido o desviación tan amplio que haga a la aseguradora tener que pedirle al intermediario, mire, revise sus procesos de captura de información, revise sus procesos de descripción de riesgos. ¿Por qué? Porque me está generando a mí incrementos en mis índices de siniestralidad o en problemas operativos, en problemas de comunicación con mis asegurados y demás, ¿verdad? Entonces sí es muy importante por eso ese conocimiento de qué obligaciones tengo por normativa y qué obligaciones tengo por contrato, porque por todo lado me van a estar supervisando. Específicamente, desde la perspectiva ética y profesional del intermediario de seguros, se tiene la expectativa de que al menos ciertas áreas estén cubiertas o previstas por parte de los corredores a la hora de ejecutar su trabajo. Entre ellas, el conocimiento y la experiencia. Es importantísimo que las personas que ejercen la actividad de intermediación de seguros tengan conocimientos profesionales adecuados. Los conocimientos profesionales se pueden adquirir a partir de la experiencia, de la educación o de la formación. La obtención de cualificaciones profesionales pues puede demostrar que se ha alcanzado cierto nivel de conocimientos. Los supervisores siempre exigen que quien ejerza la actividad de intermediación tenga conocimientos profesionales y de experiencia adecuados a la actividad que intermedien. Entre más complejo el seguro, más capacitación o más formación se espera que tenga. Los conocimientos y la experiencia de los individuos también tiene que ser apropiada para el tipo de negocio. Y es importante entonces que las personas que ejercen la intermediación se mantengan actualizados. ¿Por qué? Porque estos son mercados muy dinámicos y los productos cada vez son más y generan nuevas oportunidades para el consumidor y es importante entonces que los intermediarios siempre conozcan la situación de esos productos que pueden vender e incluso estar siempre bajo certeza de que el asegurador está autorizado para vender seguros en la jurisdicción, que se conoce la situación financiera de esa empresa, que se conoce la calificación de riesgo, eh,
Se conoce cómo al fin y al cabo aplica ese producto para cada uno de los asegurados y de forma tal ese conocimiento y experiencia hace que esto sea una labor profesional que amerita tener una licencia y que representa un servicio de valor agregado para el consumidor, que lo hace buscar ese intermediario previo a adquirir un seguro. Es importante ser competentes. Esa competencia, aparte de tener conocimientos y preparación, no solo en un momento, sino de forma continua, implica que los intermediarios tengan ciertas habilidades, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas habilidades de liderazgo, la capacidad para poderse comunicar, para poderse relacionar con los clientes y un potencial de desarrollar un mercado que sigue en crecimiento a pesar de todas las circunstancias. Todavía hay mucho espacio para la diferenciación, para todo lo nuevo que viene de la mano de la tecnología y demás, ¿verdad? Entonces hay una serie de habilidades blandas que hacen que el perfil del intermediario sea algo integral, ¿verdad? No es solo conocimiento teórico, sino que también todo un tema de competencias importantes a desarrollar. La integridad es esencial para quienes ejercen la actividad de intermediación de seguros. Se debe actuar con un altísimo grado de ética, ¿verdad? Bajo el principio de la máxima buena fe. Y esto se refiere a un comportamiento eh, honesto, siempre dignos de confianza, ser abiertos con nuestros clientes, ser fiables, respetuosos, no tratar de sacar provechos indebidos, no aceptar regalos o alguna dádiva o ponernos en situación de conflicto, ¿verdad? De intereses. Eh, Se parte de que las personas que ejercen actividad de intermediación de seguros están sujetas a políticas o procedimientos internos o a normas éticas, ¿verdad? Que requieren definitivamente la integridad. De hecho, tiene que existir un código de conducta a lo interno de la correduría que tiene que ser totalmente respetado por ustedes. Es importante que se disponga de procedimientos de evaluación del desempeño que midan o evalúen esa integridad eh, de los intermediarios que le asisten. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se está asumiendo una responsabilidad por la labor que están ejecutando los corredores de la empresa y entonces sí es importante eh, pues hacer esa verificación, que de hecho se hace al momento de la acreditación, ¿verdad? La correduría cuando los acredita a ustedes ante la superintendencia hace una serie de declaraciones de que revisó antecedentes laborales, temas de responsabilidad civil, tema de antecedentes penales, eh, comportamiento en el mercado, cualquier sanción administrativa previa. Se da fe de los conocimientos que ustedes tienen, por eso este programa de capacitación y de formación trata de estandarizar un poco más los conocimientos que Popular Corredora de Seguros quiere que ustedes manejen y promulguen y apliquen, ¿verdad? Porque es un tema de cultura organizacional, de cómo se quiere llevar el negocio y parte de estas políticas de preparación, ¿verdad? Para el ejercicio ético y profesional de la tarea. Como les decía, el gobierno corporativo es algo que también promueve las mejores prácticas en la organización, en la estructuración del negocio, en cómo vamos a asignar los roles y las responsabilidades, ¿verdad? En cómo se van a cumplir eh, los procesos de toma de decisión alineados a una serie de objetivos, cómo están estructurados claramente los tres grandes poderes de la organización, los propietarios, la dirección, la administración, ¿verdad? Y se logre conocer a ciencia cierta qué es lo significativo que se desarrolla en mi empresa, cuáles riesgos son los que tengo inherentes en ese quehacer y cómo los voy a gestionar a través de una estructura de control bien robusta donde cada quien sabe qué le toca hacer y donde hay una comunicación fluida totalmente, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, el buen gobierno corporativo lo que garantiza es un alineamiento total, ¿verdad? Una serie de realización de las actividades de una forma adecuada según lo que se entienda por tal en la pues, corredora de seguros, un seguimiento a los resultados, una anticipación a las desviaciones, un garantizar que las decisiones clave están sujetas a suficiente debate, suficiente análisis, que hay un tema de anticipación a la materialización de riesgos y que si se materializan se tiene previstos
cursos de acción para enderezar, ¿verdad?, camino. Entonces, el tema de la gobernanza es pues una garantía de buena gestión, una herramienta de buena gestión de la empresa y que me contribuye a pues mantener una buena conducta en el negocio y pues verificar que desde la perspectiva de riesgos haya una buena gestión y desde la perspectiva del cumplimiento normativo no se dé ninguna violación que pueda dar al traste con el cumplimiento de las obligaciones, no solo frente a mi regulador, sino también frente a mis clientes, consumidores y aliados estratégicos o partes interesadas como son las aseguradoras. Como lo hemos comentado en casi todas las sesiones, el tema de la revelación mínima es una muy buena práctica de conducta de negocio. Hace parte que hay mucha comunicación de parte de ustedes con los clientes para tener muy clarísimas los términos y las condiciones del negocio entre ustedes y el cliente, entre ustedes y la aseguradora y ellos y la aseguradora. Información sobre la cual pueden tomar idea o conciencia de la naturaleza de los diferentes productos de seguros, considerando el nivel de sofisticación de los clientes, ¿verdad? Ya ustedes van haciendo ahí los protocolos de atención y de revelación mínima que tienen que hacer. Siempre eso sí resguardando el nivel de detalle y pues los contenidos mínimos que tenemos que hacerles llegar antes de la suscripción del contrato y durante la relación contractual. Un tema relevante es la gestión de conflictos de interés. Los intermediarios, pues evidentemente reciben una comisión y tanto la estructura de cobro como el abordaje a lo que motiva el asesoramiento en una vía o en otra puede ser motivo de generar conflicto de interés. Es importante saber que los intermediarios tienen que tener políticas de gestión de esos conflictos. Yo puedo desde un inicio definir cuáles supuestos de conflicto de interés van a ser inaceptables dentro de mi organización. Pero a su vez algunos podrán ser gestionados, se podrán administrar. Lo importante es tener una política de gestión de esos conflictos de interés, saber cómo se revelan, ante quién se revelan, quién resuelve si eso era o no un conflicto de interés y cuáles son los planes de acción que se implementan. Aparto a ese corredor del negocio, pero lo atiendo de otra manera para no perderlo. Del todo no puedo aceptar el negocio. ¿Qué sucede si la persona no revela ese conflicto de interés? Todo eso es importante que quede plasmado en una política de conflicto de interés. ¿Por qué? Porque me interesa que toda la conducta de negocio que tenga el intermediario en el mercado siempre promueva que los resultados estén alineados con los mejores intereses de los clientes. No puede prevalecer el interés privado o el interés particular por encima de los intereses de los clientes a los que yo estoy atendiendo. Entonces, sí se vuelve sumamente relevante el que como parte de las políticas de buen gobierno corporativo se cuente con esas políticas de conflicto de interés, ¿verdad? Y donde el tema de la comisión es uno de los más relevantes, tanto así que es de los elementos, ¿verdad?, que se le revelan al cliente al momento de atenderlo para la suscripción de un seguro. El tema del trato justo, como lo veníamos diciendo, ¿verdad? Los aseguradores y los intermediarios en el ejercicio de sus actividades de seguros tienen que tratar a los clientes de forma justa en todo momento, el- tanto antes de la celebración como hasta el momento en que se hayan cumplido todas las obligaciones del contrato. El trato justo abarca resultados como qué, como desarrollar, comercializar, vender productos de manera que tengan en cuenta completamente las necesidades y los intereses de los clientes. Esa proporción de la información que se requiere, precisa, clara, sin engaños, reducir al máximo el riesgo de ventas que no sean apropiadas para los intereses y necesidades del cliente, asegurar que los consejos son de calidad, tratar de que las reclamaciones y quejas, así como los conflictos, se resuelvan de una manera justa y oportuna, proteger la privacidad de la información, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que toda la conducción del negocio, incluidas todas las prácticas comerciales, estén pues siempre enfocadas en mantener este enfoque de trato justo a los clientes que abarca todos los conceptos de comportamiento ético, de actuación de buena fe y de prohibición de prácticas abusivas que hemos visto que en todo momento son incompatibles con la celebración del contrato de seguro. De esa manera, el trato justo a los clientes se parte de que va a estar presente desde la definición de la estrategia que ustedes hagan como empresa
de intermediación de seguros, ¿verdad? Tiene que ser un objetivo que se tenga en cuenta en la estrategia comercial, en el diseño de los productos, en cómo van a distribuirlos, en cuál va a ser el rendimiento de los mismos. Es algo que tiene que estar no solo en los corredores, sino desde las más altas esferas de la empresa, desde los socios, desde la junta directiva, se tiene que promover este trato justo y pues tratar de que en todo el diseño y aplicación de políticas y procedimientos se procure que se garantice ese trato justo, ¿verdad? Esa marca, esto marca el tono del negocio, que todo proceso de toma de decisión que afecte a un cliente tiene que ser pues, objeto de análisis muy particular en cuanto se viola o no la equidad que yo tengo que mantener entre dos de mis clientes. Los controles internos también pues tienen que requerir que se identifique, se recopile, se evalúe la información de gestión necesaria, ¿verdad? Que yo tenga indicadores para saber cómo se da el desempeño de mi actividad y determinar y poder evaluar si estoy cumpliendo con todas esas políticas y procedimientos y así medir el nivel de remuneración, ¿verdad? También condicionarlo un poco a los resultados y a la contribución realizada para pues, garantizar ese trato justo, ¿verdad? Que todo ese programa de remuneraciones o las estructuras de recompensa reflejen calidad y no la venta por hacerla en sí, ¿verdad? Si no es colocar por colocar, sino hacer una venta adecuada, justa, atinente a las necesidades de los clientes y a lo que andan buscando. De esa manera, entonces, todas estas políticas tienen que verse reflejadas a su vez en los contratos que se suscriben con las aseguradoras. ¿Por qué? Porque todos van con esa misma finalidad, ¿verdad? De resguardar. Es algo que no es solo de ustedes ni solo de ellos, sino que es de todos los participantes en el mercado tal cual. De esa forma, entonces, ustedes tienen el deber y la responsabilidad en sí de promover un asesoramiento de calidad para garantizarlo. eh, Tienen que establecer definitivamente programas pues, de formación continua que les permitan que, pues, mantenerse al tanto de las tendencias del mercado, de las condiciones económicas, de las innovaciones, cualquier modificación que haya en productos, en servicios, en lo nuevo que viene. ¿Por qué? Porque de esa manera se mantienen a la vanguardia y pueden dar el mejor asesoramiento a sus clientes. Mantienen un nivel adecuado de conocimiento sobre el segmento de la industria que están trabajando, eh, cuáles son las características, cuáles son los riesgos que tienen los productos que están ofreciendo. Conocer muy bien los requisitos legales y reglamentarios aplicables, eso les va a allanar muchísimo el camino de qué pueden hacer y qué no hacerlo. Y vean que es tratando de hacer una comprensión de las normas y de su razón de ser, no memorizando normas por memorizarlas, sino pues entender cuál es la filosofía que hay detrás de una obligación normativa y pues procurar su cumplimiento cabal, así como de todos los requerimientos de comunicación e información para hacer una divulgación apropiada, ¿verdad? Y que en todo momento se resguarde esa imparcialidad en el asesoramiento prestado, eh, estar muy familiarizados con la documentación relativa de los productos y servicios, responder las preguntas, pues estar preparados para hacer esa respuesta de preguntas que podríamos prever, ¿verdad? Que el cliente nos puede hacer y estar atentos también a la capacitación que constantemente las aseguradoras ofrecen, no solo porque sea una obligación, sino porque es parte de su estrategia comercial, para entre mejor se comprendan sus productos de una manera más sencilla, ustedes los van a poder explicar a sus clientes en la comparación de ofertas que les tienen que presentar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el mantenerse vigente y con todas las herramientas necesarias para eh, poder asesorar con calidad a los clientes es vital. Y ya casi vamos culminando nuestro tema 4, con dos temitas íntimamente relacionados. Uno es la protección de la privacidad de la información personal, ¿verdad? Definitivamente una de las obligaciones éticas más importantes es que toda aquella información que ustedes capturen de los clientes tiene que estar salvaguardada, ¿verdad? Es una de las responsabilidades claves en toda industria financiera y en la de los seguros más. Como les decía, por ley, la protección de la privacidad de datos es mandatoria. Hay una ley especial de protección de datos y entonces cualquier uso de la información que ustedes tengan que hacer
de la información de las personas, de sus clientes, tiene que estar autorizado, ¿verdad? Yo no puedo hacer un uso indebido de la información de mi cliente, yo no puedo permitir que alguien en mi corredora de seguros la utilice para fines distintos, yo tengo que hacer constar en el expediente el consentimiento informado, que el cliente sepa quién va a tener acceso a esa información, para qué tipo de motivos, con quién la va a compartir, y yo ser consciente de que ese va a ser el alcance que voy a autorizar. Cualquier cosa fuera de eso puede ser sancionado, y es uno de los aspectos que la superintendencia también le pone mucho énfasis y control, ¿verdad? No solo por la legislación especial que existe, sino por la sensibilidad, ¿verdad?, que se debe tener para con los clientes, quienes nos dan su confianza en todo momento, con la intención de que con esa buena fe, ¿verdad?, máxima que nos ampara en todos los contratos de seguros, yo suministro la mayor cantidad de información posible sobre mi riesgo, con tal de que, dado el momento de un riesgo materializado, se cumpla con esa finalidad de cobertura por la cual yo eh, pues mantengo mi pago periódico, y aspiro a que esa empresa va a ser responsable con el amparo y la asesoría de una buena compañía de intermediación de seguros. De esa manera, entonces, hasta acá llega mi participación en este programa de capacitación en lo que a charlas se refiere. Por supuesto, quedo atenta para ustedes por cualquier consulta, ¿verdad?, o cualquier aclaración que se requiere. Podemos, por supuesto, planear algún foro de discusión si tienen alguna consulta. Ya con algunos me he estado comunicando. Quedo a su disposición en lo que les pueda apoyar en adelante. Ha sido un placer para mí participar en un programa tan comprensivo, tan formal, y pues en situaciones que los habíamos previsto de una manera distinta, pero que la coyuntura nos hizo ajustarnos y hacerlo de esta manera un poco, pues, poco personalizada, remota. A mí me encanta tener el grupo y podernos enriquecer entre todos con las discusiones que se generan y el análisis de casos prácticos. Sin embargo, bueno, nos ajustamos, nos vamos adaptando a las cosas que cambian y que son nuevas, y estamos pues para seguir mejorando. Muchísima suerte con el resto de los contenidos y un placer haberlos acompañado en este proceso. Hasta luego.